Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saludo con el gusto de siempre. Hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión. El circo romano de la vida y muerte en tiempos de la pandemia. ¿A qué me quiero referir con esto? Como ustedes recordarán en la historia y en películas, hemos visto que los gladiadores en los tiempos del Imperio Romano, que combatían en arenas, en el circo o anfiteatros por todo el imperio, al final el que era derrotado dependía para sobrevivir o no de la votación popular. El pulgar hacia arriba en un puño indicaba que se pedía la vida, hacia abajo implicaba que se pedía la muerte. Y la máxima autoridad, si estaban en Roma, pues era el emperador o quien presidiera la fiesta del circo romano, lo decidía. Al igual que en cada una de las provincias, el general romano a cargo de la guarnición, el gobernante, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto? Que parecía ser que la decisión de la vida y muerte dependía de la aclamación popular. Y esto los gobernantes se escuchaban al público o le daban gusto al público. Es por ello que lo traigo a colación en lo siguiente. En los últimos días se ha debatido sobre la idea del regreso a clases de manera presencial por parte de nuestros alumnos. Y esto implica porque para nuestras autoridades hay muchas voces de padres, de gente que está estresada, que está hastiada de las tareas escolares, de que va a batallar con los niños, de las dificultades de conectarse a internet, etcétera, etcétera. Hay que reconocerlo, ya tenemos un año en reclusión. Y en reclusión lo digo porque para algunos ha sido como una cárcel, para otros ha sido un resguardo y para otros entender que esto es una nueva normalidad. Parecía ser que nuestras autoridades están escuchando a la población, a los que están pidiendo el regreso a clases. Y parecía ser que están dispuestos a darles gusto, a riesgo de su vida, de poner en riesgo a sus familias. Parecía ser que nuestras autoridades se obligan de su principal deber. Ejercer el poder es una alta responsabilidad que implica la toma de decisiones. No es la búsqueda de la popularidad, no es la búsqueda o no debería de ser la búsqueda de quedar bien con las mayorías, sino hacer lo que se debe hacer por el beneficio y la seguridad de la población, que a veces no puede ser medidas no tan populares, que puedan ser incomprendidas en su momento, pero que no son para darle gusto a la mayoría, a la masa, sin pasar por reflexiones, por la implementación de políticas públicas. Esto me parece lamentable porque, recordemos, actualmente el 0.5% de la población se estima ha sido vacunada para el tema de la pandemia. Nuestro gobernador ha dicho y le ha hecho la petición al presidente de que se vacune a los maestros para un posible regreso a clases. Pero, ¿y nuestros niños? ¿Y los padres? Esto seguiría siendo una cadena de contagios, seguiría abrir. Y es cierto, podrán decir ustedes, oye, pues ya abrieron restaurantes, ya cada vez gente más sale, etcétera, etcétera. Sí, pero aquí estamos hablando de nuestras familias, de nuestros hijos. ¿Por qué no reconocer que gran parte de las problemáticas que ha generado, que son consecuencia, más bien, de la falta de implementación de políticas públicas educativas? Hay que decirlo, las autoridades educativas jamás tuvieron un plan adecuado para dar respuesta a las consecuencias del trabajo en casa de sus alumnos. Nunca hubo apoyos para los maestros, para el acceso a internet, para una computadora. ¿Cuántos de nuestros niños, principalmente en las escuelas públicas, no han tenido acceso? Porque ni siquiera hay una plataforma amigable para ellos, para sus clases, porque nunca se tuvo, porque no se tienen equipos de cómputo en su casa, porque no tuvieron la posibilidad del acceso a internet. Y por eso ha sido más difícil y estresante para los padres el tema de las clases en casa. Hay que decirlo que esto ha sido consecuencia del fracaso rotundo que tuvieron las autoridades educativas y la falta de una respuesta adecuada a los retos de la educación a distancia, de la educación virtual. A nosotros los maestros jamás nos dieron una computadora, jamás nos dieron apoyo para pago de internet. Es más, no hay una plataforma. Ahí andamos viendo que en Zoom, que en Google, etcétera, etcétera. Esta falta de políticas públicas en la educación en tiempos de la pandemia fue lo que ha generado todas estas consecuencias por lo cual los padres hemos estado ya muy desgastados. Sí, pero aquí es donde tendría que caber la responsabilidad de nuestras autoridades. ¿Por qué no enfocarse en paliar los efectos de estas negligencias que hemos tenido en un año ya y 2 ciclos escolares y que no han podido resolver o la voluntad de hacerlo, que simple y sencillamente darle gusto a la gente como si esto fuera una gran guardería a las escuelas, que no es así? Es cierto, hay estrés, hay desgaste, pero también es consecuencia de lo que no se hizo por parte de la autoridad, por la ausencia de políticas públicas en materia educativa y en tema de salud. Yo diría que tendríamos que reflexionar sobre el regreso a clases presenciales
cuando avance la población que ha sido vacunada en este país, que es el 0.5% actualmente. Vaya, ni siquiera hemos concluido con el personal de salud y con los adultos de la tercera edad en nuestro estado y ya pensamos en regresar a clases. Esto es jugar con la vida, jugar con la salud de las familias. Y yo los quiero invitar y exhortar a nuestras autoridades a que no jueguen a ser esos emperadores romanos, a que no jueguen a ser esos que buscan el aplauso fácil y darle gusto a la masa que histérica clama por una solución o algo que dijeron que era cómodo para ellos. Los exhorto a asumirse como lo que deberían de ser, autoridades tomando decisiones de Estado, salvaguardando el interés y el interés superior de la sociedad, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos. La pandemia es una cuestión extraordinaria y exige también que se pongan a la altura de ello. Esta es mi reflexión entre lo público y lo privado, hablando de hecho. Muchas gracias.